Pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de varias iniciativas de decreto por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud y Familia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 56, 57 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 107 de nuestro Reglamento General. Integrantes de la Comisión Niñez, Juventud y Familia. Sí, gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Con fundamento en lo establecido por el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer un resumen del presente dictamen, toda vez que el mismo se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Con gusto, adelante. Gracias. Dictamen de la Comisión de la Niñez, Juventud y Familia respecto de varias iniciativas por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas iniciativas por las que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Vistos y estudiados que fueron los expedientes, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 22 de octubre del año 2019, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Carolina Dávila Ramírez. En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 5 de marzo del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Alma Gloria Dávila Luébano. En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 10 de marzo del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, presentada por el diputado José María González Nava. En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 17 de junio del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Mónica Borrego Estrada. En la sesión ordinaria del Pleno correspondiente el día 29 de septiembre del año 2020, se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, presentada por la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales y los diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano y Jesús Padrilla Estrada. Materia de las iniciativas: reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión ha determinado acumular las iniciativas, dado que comparten elementos y objeto. En consecuencia, se acuerda discutir y presentar un dictamen acumulado ante el Pleno del Poder Legislativo. Considerando competencia, esta Comisión de la Niñez, Juventud y Familia es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa, así como para emitir el presente dictamen. A nivel internacional, el reconocimiento de los derechos de la niñez y la juventud no se ha presentado como una labor sencilla, aunque existen antecedentes de la lucha por los derechos humanos desde el siglo XVII, con la Declaración del año de 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que los derechos de niños fueron un tema relevante en las agendas de derecho internacional, cuando por primera vez se les reconoció como sujetos plenos de derecho. Históricamente, niños y jóvenes fueron tratados por el Estado como objetos de protección y no como sujetos de derechos, así como ha sido evidenciado desde civilizaciones como la romana,
en cuyo derecho, piedra angular de nuestro actual sistema jurídico, se estipulaba la situación jurídica de la infancia como meramente privada, pues era el pater familias quien ostentaba los derechos de los menores en temas referentes a la patria potestad, capacidad jurídica, bienes y derechos sucesorios, considerando a los infantes como seres vulnerables y sin uso de razón. Incluso existían leyes que facultaban al pater familias para vender y empeñar a sus hijos. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearía en 1945 la Organización de las Naciones Unidas como organismo encargado de mantener la paz y la seguridad internacional en asuntos económicos, sociales, culturales, humanitarios, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y como el principal impulsor de la creación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo texto se reconocen algunos derechos de la niñez, principalmente el derecho que tienen los niños para acceder a la protección social independiente, el derecho a la familia y el derecho a la educación. La declaración se consideró un instrumento normativo y vinculante al establecer deberes y obligaciones legales concretos para los Estados miembros de la ONU, constituyéndose además como una norma imperativa del derecho internacional general, lo que abrió la posibilidad de que estos estados adecuaran tanto sus marcos normativos como sus políticas públicas. Sumándose a lo anterior, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, como un documento en donde se prevén diversos derechos y libertades a favor de la niñez y donde por primera vez se contempla el principio del interés superior del niño. En 1990, nuestro país ratificó dicha declaración, obligándose de esta forma a adoptar cualquier medida administrativa, legislativa o de otra índole, que permita su efectividad en favor de niñas, niños y adolescentes. La niñez y la juventud en México y en Zacatecas. A pesar de la existencia de marcos legales a nivel internacional para la protección de los derechos de la niñez y la juventud, la cambiante realidad a la que día a día se enfrentan estos sectores sociales en todo el mundo es amplia y diversa. Los obstáculos de niños y jóvenes se presentan de distintas formas dependiendo no solo de su país de origen, sino también de factores como su condición económica, su raza, su género, su origen étnico, su nivel educativo, entre muchas más, lo que convierte en tarea de los gobiernos nacionales la creación de leyes y políticas públicas armonizadas con el marco jurídico internacional, que al mismo tiempo tomen en cuenta las necesidades específicas de su entorno y que garanticen un impacto real en tales sectores. En el caso específico de México y de Zacatecas, niñas, niños y adolescentes y jóvenes se enfrentan todos los días a un país y a un estado con carencias económicas y sociales, lo que les impide incursionar de manera equitativa en un mercado laboral sobrecargado en clase obrera y con pocas posibilidades de movilidad y superación. Aunado a lo anterior, los usos y costumbres sociales dan cuenta de un marcado machismo que afecta principal y desproporcionadamente a niñas y jóvenes durante todo su periodo de crecimiento y aun cuando éstas llegan a la edad adulta. En tales términos, los esfuerzos se deben centrar en la formación integral de este sector poblacional, con miras a un mejor porvenir nacional. Los complejos y diversos escenarios por los que se atraviesa nuestro país solo pueden ser contrarrestados con el desarrollo de agentes activos de cambio social, tanto como la actualidad como para que los años venideros. Por lo que la protección de la infancia y la juventud en un país como el nuestro se vuelven una prioridad. Zacatecas ya cuenta con leyes que garantizan a nuestros niños y jóvenes el reconocimiento y respeto irrestricto de sus derechos. Sin embargo, como cualquier instrumento jurídico, la legislación estatal es perfectible y adaptable a las nuevas vicisitudes que enfrenta la sociedad. Por tal motivo, este órgano colegiado coincide con los iniciantes en la necesidad de adecuar nuestros estatutos para dar cabida a nuevos postulados que permitan la ampliación del marco de actuación de las autoridades estatales y que promuevan la inclusión social de nuestros niños y jóvenes en el desarrollo de nuestro Estado. Virtud de lo anterior, esta comisión de dictamen emite su opinión unánime de que son procedentes y resulta viable dictaminar en sentido positivo las iniciativas con proyecto de decreto planteadas con las salvedades que han quedado establecidas en la parte considerativa. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud y Familia de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el presente
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, así como la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas, que por economía procesal solicito se tengan por reproducido virtud a que está publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta misma fecha. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Niñez, Juventud y Familia de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, 24 de junio de 2021. Presidenta, diputada Carolina Dávila Ramírez. Secretaria, diputada Mónica Borrego Estrada. Secretario, diputado Edgar Viramontes Cárdenas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.